Revele, el increíble documento oculto que transformará nuestra familia para siempre. Javier miraba con desdén la casa heredada de su abuela. Las paredes estaban cubiertas de historias, pero él se sentía un extraño en su propia historia. Su pueblo, una mezcla de colores y risas infantiles, ahora carecía de las oportunidades que prometía su juventud. La chaqueta de su madre, que siempre le decía que fuera realista, le pesaba en la mente como una condena. El ambiente era pesado, saturado en sus pensamientos. Su abuelo, aquel hombre que había forjado un imperio en tiempos difíciles, parecía una sombra lejana en sus recuerdos. ¿Rotearía la misma ambición que su abuelo había tenido? ¿Sería capaz de quebrantar la percepción de fracaso que su madre le transmitía? Mientras el polvo se asentaba en el desván, Javier sintió el peso del miedo ante un futuro incierto. Adentrándose en aquel lugar lleno de telarañas, su impulso por descubrir algo sobre su pasado se volvió una búsqueda voraz. Al escarbar entre cajas y recuerdos, su corazón se aceleró al encontrarse con un documento antiguo, amarillento y cubierto de polvo. «No, no puede ser», murmuró, mientras sus ojos leían las palabras que revelaban un legado olvidado, la historia de un negocio que había sido despojado por rencillas familiares y conflictos de lealtad. La emoción lo envolvió. El deseo de rescatar esa parte olvidada de su familia lo impulsó a seguir indagando. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier sintió un tirón en su pecho. El dilema moral lo envolvió. Debía continuar con su búsqueda, arriesgando las tensiones familiares y el escepticismo de su madre. Esa noche, con el documento abierto frente a él, sus pensamientos se entrelazaron con los relatos de su abuela. Recordó la admiración en su mirada mientras hablaba de su abuelo, un hombre que desafió las corrientes y construyó un sueño con esfuerzo y sudor. Javier deseaba honrarlo, pero las voces de advertencia de su madre resonaban intensamente. La economía del pueblo se había desmoronado y ella solo quería protegerlo de un posible fracaso. Las emociones lo atraparon, la angustia de desear más de lo que su familia estaba dispuesta a aceptar. Era evidente que su abuela había defendido firmemente aquel legado. Sin embargo, todas esas esperanzas se chocaron con la realidad de la desconfianza. Javier respiraba de manera irregular. Él sabía que interponer su ambición y la voluntad de su familia era un juego peligroso. Las expectativas de quienes amaba lo mantenían en una trinchera emocional, y cada paso parecía un acto de deslealtad. Bajo la presión de las dudas, él se encontraba ante un abismo. En su mente, las palabras de Doña Rosa, la anciana sabia del pueblo, resonaban como un eco de sabiduría, pero a medida que estrujaba el documento en sus manos, el desafío de enfrentarse a aquellos que lo cuestionaban y temían lo comenzaba a aplastar. La imagen del antiguo enemigo de su abuelo, quien había sembrado dudas y divisiones, se abría paso en su mente. Javier se sentía atrapado en una tormenta de emociones, buscando desesperadamente la manera de reconciliar su ambición con el amor por su familia. ¿Podría superar la presión y elevar la memoria de su abuelo, incluso cuando su propia sangre dudaba de él? La historia de Javier apenas comienza. El amanecer iluminaría una nueva jornada en la vida de Javier, aunque su corazón aún se debatía en la incertidumbre. Con el documento antiguo guardado bajo su brazo, decidió que apenas saldría de la casa, necesitaba entender la magnitud de aquel legado. Cada palabra en ese papel parecía llamarlo, susurrándole a su espíritu inquieto que era momento de actuar. ¿Se atrevería a rescatar la reputación de su familia? Frente al espejo miró su reflejo y vio a un hombre dividido. La ambición chispeaba en sus ojos, pero la carga de la familia lo mantenía anclado al pasado. Esa lucha interna era visible. Él sabía que continuar en silencio como hasta ahora solo perpetuaba la desconfianza y el miedo de su madre. Necesitaba estrategias. Había que planear cada movimiento con cautela.
Javier tomó una decisión. Buscaría el consejo de aquellos que admiraban a su abuelo, los antiguos compañeros de trabajo y amigos que aún vivían en el pueblo. Tal vez sus relatos sobre los días de gloria pudieran proporcionar respuestas, así como la confianza que le hacía falta. Reunió un pequeño cuaderno, decidido a documentar su investigación. Su abuelo no solo había sido un empresario, sino también un mentor para muchos. El primer encuentro lo llevó a una pequeña cafetería, donde don Abel, un viejo amigo de su abuelo, se encontraba habitualmente. Al entrar, el aroma de café fuerte y pan recién horneado lo envolvió. Don Abel, con una mirada nostálgica y arrugas que contaban historias, lo invitó a sentarse. Javier, nervioso y expectante, se aventuró a abrir la conversación. Don Abel, usted conocía a mi abuelo. Estoy tratando de entender su legado, lo que verdaderamente significó para el pueblo. La reacción de don Abel fue instantánea. Su rostro se iluminó mientras recordaba historias de tiempos pasados. Tu abuelo era un hombre de principios, hijo. Invertía en la comunidad. Era más que un empresario, era un visionario. Pero no todo fue sencillo. Enfrentó muchas adversidades que casi lo hacen caer. Javier tomó notas, sintiendo cómo cada palabra encendía su deseo de restaurar el legado familiar. Las anécdotas de don Abel revelaron no solo el éxito, sino también las decisiones difíciles que tomó para mantenerse firme en tiempos complicados. La vida de su abuelo era un constante equilibrio entre el riesgo y la responsabilidad. Con cada historia, Javier fue reconociendo habilidades propias que nunca había considerado. La capacidad de negociar, de escuchar y, sobre todo, la determinación de no rendirse ante la adversidad. Estos elementos estaban allí, esperando ser reivindicados. A medida que la conversación avanzaba, comenzó a construirse un nuevo camino en su mente. No estaba destinado al fracaso, sino a desarrollar un nuevo proyecto que rescataría la esencia de lo que su abuelo había comenzado. Al salir de la cafetería, el sol brillaba como un símbolo de esperanza. Sin embargo, pronto se vio arrastrado nuevamente a las dudas de su madre. Era claro para Javier que no podía ocultarle su decisión de reavivar el legado familiar. Eso solo generaría un conflicto mayor. La próxima confrontación con su madre apareció como un monstruo en la sombra. Tenía que prepararse no solo para ser escuchado, sino para desafiar los temores que tanto los habían mantenido alejados. Sin embargo, el momento aún no había llegado. Con el deseo de convertir sus nuevas ideas en acciones, Javier decidió formar un plan claro, uno que incluiría a su madre en lugar de excluyendo su perspectiva. Quería que ella lo entendiera, que viera lo que su abuelo había soñado y por qué debía volver a intentarlo. Con cada paso, una realidad le despertaba. El camino será difícil, pero había revelado un deseo indomable de éxito. Mientras la noche caía, Javier se sentó frente al documento antiguo una vez más. Las sombras se alargaban en su habitación. Él cerró los ojos y creó una visión clara en su mente. Un pequeño negocio, un legado reimaginado, pero el eco de su madre aún resonaba. Advertencias y miedos estaban impregnados en su mente. Había llegado la hora de enfrentar las primeras olas de duda, el desafío de reconciliar su ambición con su amor por su familia. La pregunta que comenzó a rondar su mente era: ¿qué pasaría si su madre nunca aceptaba su decisión? La historia de Javier empezaba a desvelarse, y la lucha por su futuro apenas comenzaba. ¿Lograría transformar su legado en un nuevo comienzo? ¿O quedaría atrapado en el pasado que su madre había construido para él? Las primeras luces del día atravesaron la habitación de Javier, llenando el espacio con un brillo tenue pero resolutivo. Este nuevo amanecer traía consigo un entendimiento renovado. Para rescatar el legado de su abuelo, tenía que liberarse del miedo que lo ataba a la indecisión. Decidido, se sentó en su escritorio y, armado con su cuaderno y el antiguo documento, comenzó a esbozar un plan. Ya no se trataba solo de recuperar un negocio. Se trataba de cimentar su identidad. De pronto, el silencio en su cuarto se vio interrumpido por el fuerte timbre del teléfono. Su madre, todavía sumida en los temores que la habían acompañado desde la caída del negocio, le hacía recordar que no podía escapar a la realidad que la rodeaba. Tomar la decisión correcta involucraba a su familia,
y empezar a trazar su camino al futuro significaba enfrentarse al pasado. «Javier, ¿estás bien? Ayer te vi pensativo», preguntó su madre al descolgar. Su voz exigía una respuesta tranquila, pero era evidente la preocupación que pesaba en su corazón. «No estoy seguro de cómo explicarlo, mamá, pero quiero hablar sobre el legado de papá. Siento que puedo hacer algo, que debemos hacer algo», contestó él, notando cómo su voz temblaba ligeramente. «Tu abuelo se fue, Javier. No podemos vivir en un sueño. Lo que él hizo ya no se puede recuperar», replicó su madre con un susurro de desesperanza. Estas palabras resonaron en la mente de Javier, desnudando la herida abierta de su madre, pero en su interior una chispa de rebeldía comenzó a crecer. ¿Acaso no era su derecho seguir un camino nuevo? Al reflexionar sobre las historias de Don Abel y la tenacidad mostrada por su abuelo, Javier comenzó a cuestionar si el miedo de su madre estaba arraigado en su propia resistencia al cambio. Ese día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, Javier observó a los comerciantes que trabajaban duro para mantener sus negocios a flote. Notó el brillo en sus ojos, la pasión que tenían por lo que hacían y cómo a pesar de las adversidades no se rendían. Sin pensarlo, se acercó a un pequeño restaurante donde una anciana lo reconoció. «¿Eres el nieto de don Julián? Su nombre siempre será recordado aquí», dijo con calidez. Al hablar, Javier sintió que su propia historia se entrelazaba con el legado de su abuelo. Fueron esos encuentros los que ampliaron su visión del potencial que poseía, ser un agente de cambio en una historia que no se había cerrado. Comenzó a preguntarse cómo podía integrar la historia familiar en sus propios planes. Había algo tangible ahí. Ideas de negocio que había diseñado en su mente eran solo esbozos, pero la fuerza del legado podría ser la base para un nuevo emprendimiento. Tal vez era hora de crear un espacio donde el espíritu de su abuelo pudiera revivir y ser parte de esta nueva etapa. Al regresar a casa, Javier sintió que la conversación con su madre no podía esperar más. Debía encontrar la manera de compartir su visión, de hacerle comprender la profundidad de sus deseos. Pero antes necesitaba afilar sus argumentos. Sus planes tenían que ser claros y debía poder transmitir no solo su idea, sino la pasión y el propósito que la impulsaban. En ese momento, la imagen de su abuelo apareció claramente en su mente. No era solo el hombre de negocios exitoso, también era un hombre que tomaba riesgos y confiaba en su visión. Javier comprendió que debía prepararse para la batalla que se avecinaba. Una vez que abriera la conversación con su madre, no podría retroceder. Mientras se sentaba a redactar notas, una idea se formó con fiereza. Si quería realmente hacer honor a su abuelo, necesitaba saber si estaba listo para arriesgarse. Y si todo perdía, ¿qué perdería realmente? Si había una lección que aprender, era exactamente esta. El miedo solo sería un obstáculo si decidía permitirlo. Con su mente llena de decisiones, cerró el cuaderno y lo guardó en el escritorio. Sabía que debía aclarar el núcleo de su ambición, pero había algo más que le inquietaba. Mirando por la ventana, se preguntó si habría apoyo más allá de su madre. Con una mezcla de determinación y ansiedad, comenzó a hacer una lista de personas que podrían unirse a él, antiguos colegas de su abuelo, amigos, mentores. Así, el pequeño proyecto que habitaba en su mente comenzó a cobrar forma. Pero algo lo detuvo. ¿Y si esas personas no creían en su visión, como su madre? La ansiedad latente se convirtió en un reto. Enfrentar el descubrimiento de lo que podría ser el primer paso valiente hacia su futuro o un tropiezo en la desilusión. Consciente de que cada avance requeriría el compromiso más profundo con su propia esencia, se preparó para el día en que decidiera presentar su visión a su madre. Era el momento de convertirse en el hombre que su abuelo había soñado que fuera, pero las dudas seguían acumulándose. ¿Sería capaz de superar no solo el miedo al fracaso, sino también el temor a desilusionar a quienes amaba? La situación solo se haría más intensa, y la lucha del legado con su presente estaba a punto de alcanzar un punto crítico. ¿Lograría Javier tomar el control de su destino, o se vería abrumado por las sombras del pasado familiar? El día llegó de manera más rápida de lo que Javier había anticipado.
Aún con su cuaderno bajo el brazo, avanzó hacia la cocina, donde su madre preparaba la comida. La calidez del fogón contrastaba con la tensión que sentía en su pecho. Había estado ensayando mentalmente cómo compartir su visión, pero las palabras se desdibujaban en su mente cada vez que se acercaba a la conversación. El silencio, cargado de expectativas no expresadas, finalmente se rompió. «Mamá, hay algo que necesito hablarte», dijo Javier, notando cómo el temblor en su voz regresaba. Su madre lo miró, sosteniendo el cuchillo de cocina, y asintió lentamente. En ese momento, los recuerdos de su abuelo llenaron la habitación. Su determinación, su risa, los altibajos que había enfrentado con tanto valor. «Quiero hacer algo con el legado de papá. Siento que puedo llevar su nombre más allá de lo que fue su negocio», continuó, observando cuidadosamente la reacción de su madre. La mirada de su madre cambió, cada arruga en su frente se acentuó, y la preocupación le llenó el rostro. «¿Pero cómo, hijo? Es arriesgado. ¿Y si fracasas?» «Pero si no lo intento, nunca lo sabré», respondió Javier, sintiendo que su convicción se fortalecía ante la resistencia de su madre. Se animó a detallar su idea. Habló sobre crear un espacio que no solo fuera un negocio, sino un homenaje a lo que su abuelo había representado. Un lugar donde la historia y la innovación pudieran fusionarse, donde se pudiera ofrecer algo auténtico, algo que conectara a las personas con la esencia de su abuelo. Sin embargo, la voz de su madre, rota por la duda, volvió a interrumpir. «¿No crees que es peligroso? Lo que enfrentamos fue devastador». Javier sintió cómo la frustración le brotaba. «Sí, lo fue. Pero tengo la oportunidad de cambiar la narrativa. No me gustaría vivir en el miedo y la incertidumbre. El legado merece más que eso. ¿No crees? Por favor, confía en mí». La habitación se llenó de tensión. Javier miró a su madre, quien bajó la mirada. El peso de la historia familiar parecía unirse al aire que los rodeaba. «Sé que te duele, pero quiero triunfar donde antes hubo fracaso. Necesito tu apoyo, mamá. Este es el momento de actuar», dijo con firmeza, sintiendo que era esa la dirección correctora que buscaba en su vida. Las lágrimas asomaron los ojos de su madre, pero algo en su expresión comenzó a cambiar. Tal vez lo que necesitemos es transformar ese dolor en algo que honre a tu abuelo. Pero debes estar listo para lo que venga. Este camino no será fácil. Siento que estoy listo». Javier tomó un profundo aliento, consciente de que esa afirmación significaba entrar en un nuevo terreno, y no solo profesional. Significaba aceptar que tanto la alegría como la tristeza eran parte integral de la historia que estaban a punto de escribir juntos, con un nuevo sentido de propósito. Salió de la casa, aún con el peso de su proyecto en la mente. Se había liberado de una carga emocional importante, al menos en parte. Ahora necesitaba hacer un movimiento concreto, que transformara sus palabras en acciones. Durante las semanas siguientes, Javier se sumergió en el desarrollo de su plan. Buscó a antiguos compañeros de su abuelo, para entender mejor las dificultades que habían enfrentado. Cada conversación lo llenó de conocimiento, y también de incertidumbre, ya que sus respuestas eran a menudo subjetivas y relacionadas con el dolor del pasado. Una tarde, mientras se reunía con un amigo de su abuelo en un viejo café, algo resonó en su interior. La resiliencia no se mide solo por lo que uno enfrenta, sino por la cantidad de pasión que uno pone a levantar lo que se ha caído. Javier quedó pensando en esa frase. La pasión, en su caso, debía ir más allá. Si su abuelo había sido un líder, él también debía aprender a liderar, a integrar, a innovar sin temor. Sin embargo, el peso del legado seguía presente. Cada paso que daba requería equilibrar sus propias inseguridades, con la memoria de las expectativas que había heredado. ¿Sería su ambición suficiente para contrarrestar los ecos de un pasado doloroso? ¿Cómo podría asegurarse de que su visión se concretara en algo que su familia pudiera respetar y apoyar? Mientras Javier se retiraba aquella noche, cansado pero lleno de esperanzas nuevas, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una tormenta de emociones se avecinaba, y él debía aprender a navegar en sus aguas turbulentas. La próxima acción sería crucial: convertir la pasión en un proyecto tangible
requeriría no solo trabajo duro, sino también un compromiso profundo con su nueva identidad. Al mirar el horizonte desde su ventana, se preguntó si al final sería suficiente para mantener a flote el legado familiar. Las dudas persistían y Javier se preparó para el siguiente desafío: presentar su idea a quienes podrían apoyarlo o simplemente desalentarlo. ¿Lograría reunir el último coraje para cruzar esa nueva puerta? La incertidumbre se apoderó de Javier en los días previos a la presentación de su proyecto. Cada ronda de entrevistas con amigos y antiguos colegas de su abuelo había enriquecido su perspectiva, pero también había avivado sus inseguridades. Reflexionaba sobre las historias que había escuchado, las vivencias que se entrelazaban con cada anécdota, y se daba cuenta de que el futuro no solo dependía de su capacidad de persuasión, sino de su autenticidad. En su mente, el legado de su abuelo era más que un negocio, era un concepto de vida, un deber moral que debía honrar. Decidió comenzar la presentación desde una perspectiva emocional, conectando las experiencias de su abuelo con su propuesta innovadora. En su cuaderno escribió: «No se trata solo de ventas, sino de crear un espacio donde cada persona que ingrese pueda sentir el cariño y la pasión que reconstruimos». Con cada palabra sentía que definía un propósito, un faro que lo guiaba en momentos de duda. El día de la presentación llegó, y Javier se encontró de pie frente a un pequeño grupo de inversores que no solo esperaban detalles financieros, sino también una historia que los involucrara. Las luces del salón reflejaban su ansiedad, y cada mirada crítica lo hizo acordar la risa de su abuelo, su forma de contar historias cautivadoras. Respirando hondo, comenzó a hablar. «Mi abuelo dejó un legado que, aunque se enfrentó a la adversidad, brilla con fuerza en mi memoria. No me gustaría hablar solo del negocio, sino de lo que este lugar representa. Un refugio para las memorias, un hogar para las historias». A medida que se adentraba en su presentación, se dio cuenta de que hablaba desde el corazón, dejando que sus emociones fluyeran, y algo dentro de él se tranquilizaba. Sin embargo, no todo fue sencillo. Durante la sesión de preguntas, uno de los inversores, un hombre mayor con una expresión severa, interrumpió. «Esa visión es hermosa, pero los sueños no pagan las cuentas. ¿Cómo planeas convertir esto en un éxito financiero?». Esa pregunta lo sacudió, y la presión comenzó a ahogarlo. Javier, titubeando un instante, recordó las palabras de su amigo en el café. La resiliencia, pensó, no era solo una cuestión de enfrentarse al dolor, sino también de encontrar soluciones creativas ante la adversidad. Consciente de que la pasión debía ir acompañada de una estrategia, se mantuvo firme. Entiendo que los sueños son importantes, pero también lo es un plan sustentable. He investigado el mercado, analizado la competencia y tengo un modelo de negocio que combina tradición e innovación. Estoy dispuesto a adaptarme, a pivotar, y eso nos permitirá mantenernos flexibles ante el cambio. Esa respuesta pareció calmar los murmullos en la sala. Javier sintió que se ganaba un pequeño espacio en el diálogo. Lo que había comenzado como un tierno homenaje, ahora se delineaba como una propuesta firme que podía resonar con los interesados. Al final de la presentación, las impresiones eran variadas, pero la conversación se tornó más animada. Algunos inversores parecidos a su abuelo comenzaron a compartir recuerdos sobre la era dorada de aquel negocio, un testimonio del impacto que había tenido en sus vidas, y Javier observó con una mezcla de asombro y esperanza cómo poco a poco las piezas comenzaban a encajar. De regreso en su casa, sintió una explosión de emociones encontradas. Había sido un primer paso, sí, pero aún no alcanzaba la meta que tanto anhelaba. La imagen de su abuelo permanecía en su mente, y la promesa de hacerle justicia se volvía cada vez más imperiosa. La siguiente semana debía reunir más información y definir su estrategia de financiamiento. Javier se dio cuenta de que debía prepararse para una nueva ronda de incertidumbres. Cada elección podría marcar la diferencia. Sin embargo, ahora había algo que lo armaba, un sentido renovado de propósito y el convencimiento de que las historias familiares eran las herramientas más poderosas que podía ofrecer al mundo. Con ese pensamiento resonando en su mente, Javier se sintió listo para enfrentar el siguiente reto: acercarse a quienes aún dudaban y convencerlos de su propuesta. ¿Lograría transformar su idea en un legado que valiera la pena?
Tras el telón se gestaba una decisión crucial que podría hacer o deshacer su sueño. En días posteriores a la presentación, Javier se sumergió en un torbellino de análisis y proyecciones. Su mente, ahora ocupada por un nuevo sentido de urgencia, comenzó a formular estrategias concretas. La imagen de su abuelo lo inspiraba a investigar más profundamente el mercado y a establecer conexiones que de otro modo hubieran permanecido fuera de su alcance. Se despertó cada mañana con una lista de metas. Recorría bares y restaurantes, preguntando a los propietarios sobre lo que buscaban en un proveedor o en un espacio que pudiera ofrecerles algo más. Tomó notas ardientemente, asimilando cada consejo, cada experiencia. Un antiguo camarero que conocía a su abuelo le narró anécdotas de épocas en que las relaciones humanas se tejían a través de un buen trago y una conversación. Estas palabras resonaban en su interior, impulsándole a pensar más allá de los números. Javier se dio cuenta de que su enfoque debía ser más humano. Construir un lazo genuino con esos inversores y colaboradores era tan vital como presentar la estructura financiera de su proyecto. El siguiente paso era tan crucial como intimidante. Javier organizó reuniones informales con diferentes posibles aliados que, de una manera u otra, podrían sumar a su propuesta. Las charlas se adaptaron como un baile. Él escuchaba y ofrecía, creando una atmósfera de colaboración. Aprendió a observar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos, gestos, miradas y palabras. Con cada interacción, su confianza creció, moldeando su enfoque hacia un lenguaje más accesible y menos técnico, reflejando la calidez con la que su abuelo trataba a las personas. Un día, mientras se preparaba para una reunión clave con un inversor que había mostrado interés, Javier revisó su propuesta. En un impulso, decidió añadir una sección especial, fragmentos de historia sobre su abuelo y su legado, detalles que conectaban con el corazón. Reconocía que el inversor tenía sus propias raíces y al compartir una historia sincera podría abrir esas puertas de conexión emocional. La reunión fue intensa. En el ambiente Javier sentía la presión, pero a medida que hablaba de su propuesta, del espacio que quería crear, sus palabras comenzaban a tejer un vínculo. El inversor, visiblemente intrigado, le preguntó sobre el papel que pensaba tener en la comunidad. La pregunta no solo lo sorprendió, sino que lo llevó a explorar un dilema interno. ¿Cómo equilibrar un negocio rentable con un legado que trascienda las ganancias? Esa noche, Javier se sentó frente a su computadora. Sabía que había un espacio en el que debía profundizar, la sostenibilidad emocional de su empresa. Reflexionó sobre lo que significaría para él ofrecer una plataforma que no solo vendiera productos, sino que permitiera a las personas compartir sus historias, reviviendo memorias que de otro modo se habrían desvanecido. Con cada idea, Javier se acercaba más a la esencia de lo que realmente quería. Sin embargo, en un rincón de su mente, una inquietud surgía. Soportar el peso de las expectativas de su abuelo lo hacía sentir vulnerable. ¿Realmente podría estar a la altura de su legado, o sus esfuerzos terminarían siendo solo un eco en el vasto mundo empresarial? Finalmente, cuando creía tener la confianza suficiente, Javier decidió asistir a un evento de networking, donde los inversores, emprendedores y soñadores se reunían. El simple hecho de estar allí lo confrontaba con la realidad de su ambición, la oportunidad de hacer una conexión significativa, pero también el riesgo de ser desalentado. Con los nervios a flor de piel, se acercó al grupo de inversores. Su corazón latía con fuerza, pero comprendió que ese era el momento que había estado construyendo. Había llegado la hora de compartir no solo su proyecto, su visión, su esencia. Sentía que a pesar de las dudas y temores, este era su momento. Mientras avanzaba hacia ellos, una nueva pregunta surgió en su mente, retumbando con cada paso. ¿Estaba preparado para enfrentar la posibilidad de que no todos verían el valor de su propuesta, incluso con toda su preparación? Esta interrogante lo empujó a un nuevo nivel de determinación. Esta vez, la presentación no iba a ser sobre el alcohol o el negocio en sí, sino sobre la conexión humana que todas esas experiencias podían crear. Preparado, tomó aire y se adentró en el mundo que lo esperaba. La decisión de lanzarse a esa nueva conversación podría ser un punto de inflexión. La presión era intensa, pero en su interior una voz le susurraba que la transformación a la que aspiraba estaba cada vez más cerca.
¿Sería este el giro que redefiniría su ruta hacia el éxito? ¿O una caída que lo llevaría a replantear todo lo que había construido hasta ahora? El evento de networking estalló en ruido y movimiento. Javier luchaba por encontrar un lugar en medio de las conversaciones animadas y el clamor de las risas. Pero lo que más resonaba en su mente era el eco de su determinación. Si bien el miedo a la incertidumbre amenazaba con paralizarlo, recordó las narraciones de su abuelo, momentos de valentía y enfrentamientos con el miedo que lo habían llevado a construir su legado. Se acercó a un pequeño grupo, su estómago revoloteando. Un par de inversores discutían animadamente sobre una nueva tendencia en la industria. Javier respiró hondo y en un instante de claro enfoque decidió que no se presentaría como el chico del alcohol, sino como alguien que estaba en el camino de transformar la industria. Con una sonrisa, intervino en la conversación, presentándose con confianza. Hola, soy Javier. Estoy creando un espacio donde las historias se entrelazan con experiencias cotidianas. Me gustaría saber, ¿qué valoran ustedes en una propuesta? Las miradas se volvieron hacia él, una mezcla de curiosidad y escepticismo. A medida que formulaba su pregunta, se dio cuenta de que sus palabras carecían de un componente esencial, una historia personal. Consciente de que la autenticidad podría ser su mejor aliada, compartió un relato sobre su abuelo y las valiosas lecciones que aprendió sobre la conexión humana. Poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. Se sintieron las sonrisas y la atención, su voz construyendo un puente emocional entre él y sus oyentes. Disfrutó la calidez del momento, y con cada anécdota que relataba, sentía que la tensión se reducía. Relato tras relato, se estableció un diálogo genuino y fluido. No obstante, una sombra todavía se cernía sobre su mente. Con cada respuesta que recibía de los inversores, se cuestionaba si su enfoque emocional sería suficiente. ¿Podía realmente equilibrar lo emocional con las expectativas comerciales? Una voz interna le recordaba que si no podía demostrar la rentabilidad de su visión, todo el esfuerzo podría ser en vano. Durante uno de esos intercambios, un inversor reconocido, que había permanecido en silencio, finalmente tomó la palabra. Con su mirada incisiva, cuestionó a Javier directamente. Suena bien, pero en los negocios el sentimentalismo no llena las cuentas bancarias. ¿Qué planes concretos tienes para asegurar que esto funcione? La pregunta, directa y penetrante, lo golpeó como un balde de agua fría. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado, sintió que su intuición se activaba. En ese instante, decidió que no podía permitir que el miedo a la crítica nublara su visión. Inspirado por la memoria de su abuelo, comprendió que tenía que solidificar su propuesta, enfocándose en estrategias de negocio viables, pero sin perder la esencia del vínculo emocional que había comenzado a construir. Estoy preparando una propuesta que no solo se basa en ventas, sino también en la creación de una comunidad en torno a las historias que compartimos. Para ello, planeo implementar un programa de fidelización que premie las interacciones y no solo las compras, explicó, sintiendo cómo esas palabras lo conectaban más con los miembros del grupo. El inversor asintió, mostrando aprecio. Sin embargo, Javier notó un cambio en la energía general. Había despertado el interés, pero no era suficiente. Aquel momento se convertía en una prueba para su resistencia. Al moverse entre los grupos, Javier se sintió invadido por la idea de que cada conversación podría abrir puertas o cerrarlas. Se preguntó si debía arriesgarse a compartir más profundamente su historia personal, revelando dudas más íntimas sobre su capacidad para estar a la altura de las expectativas familiares. ¿Sería esto un paso en falso o el acto de vulnerabilidad que lo fortalecería? Con cada nuevo grupo al que se acercaba, una llama de coraje crecía en él. La línea entre el temor y la valentía se volvía cada vez más delgada. ¿Estaba dispuesto a revelar sus inseguridades para que sus verdaderos aliados lo apoyaran? Esta travesía estaba apenas comenzando, y el ir hacia adelante podría acarrear riesgos que nunca había imaginado. Sin tregua, Javier se preparó para llevar su narrativa más allá, consciente de que podría enfrentar no solo el juicio, sino también la redención de su verdadero ser. Mientras miraba hacia el futuro, la presión de las expectativas familiares y el deseo de innovar se entrelazaban en su mente. Cada paso que daba en ese evento de networking no solo forjaba su destino profesional, sino que también descubriría la profundidad de su ser, enfrentando las verdades que había mantenido ocultas.
Se acercó finalmente a un nuevo grupo, los nervios a flor de piel pero la determinación firme. La pregunta lo asaltaba a cada instante. ¿Sería el momento de abrir su corazón y lanzar su discurso más irreverente? Como si las palabras flotaran en el aire, Javier se dio cuenta de que el camino hacia su objetivo requería una estrategia más audaz. Las expectativas pesaban sobre sus hombros, pero el deseo de autenticidad lo empujaba hacia adelante. En lugar de hablar de cifras y resultados, Hugo y Patricia, dos empresarios con una respetable trayectoria, habían capturado su atención. El aroma de café recién hecho los envolvía, creando un ambiente propicio para el diálogo. «Me gustaría ser sincero con ustedes», comenzó Javier, sintiendo que había llegado el momento. «Desde niño, crecí con la sombra de lo que mis padres esperaban de mí, pero aquí estoy, intentando construir algo que realmente resuene con los demás, más allá de los márgenes de ganancia». Patricia lo miró con una mezcla de interés y compasión. «Eso es valioso, Javier. Pero en el fondo, todos seguimos buscando resultados, ¿no?». Javier sintió un nudo en el estómago. Era el mismo dilema que había enfrentado antes. ¿Debía comprometer su autenticidad por el bien de la rentabilidad? Al mismo tiempo, una revelación comenzó a formarse en su mente, como una chispa en la oscuridad. Tal vez su experiencia podría ser la clave para convencerlos de su propuesta. Entiendo lo que dice Patricia, pero imaginen unir el valor de la historia personal con el rendimiento financiero. Les propongo algo diferente. No solo un producto, sino el impacto que tendrá en la vida de las personas que involucremos. Me gustaría crear una plataforma donde cada venta no sea solo una transacción, sino una celebración de vida. Hugo frunció el ceño, pero Javier supo que estaba escuchando. Puedes hablar de valores, claro, pero precisamos un balance claro, un modelo que nos hable de cómo todo esto se traduce en ingresos. Esa pregunta, directa, lo puso nuevamente en jaque, pero en lugar de huir, la tensión se transformó en energía. Sé que puede sonar como un concepto vago, pero puedo darles ejemplos concretos de cómo otros lo han hecho. El mercado ha cambiado y necesita nuevas narrativas. Estoy trabajando en un modelo inclusivo que invite a la interacción y fomente la lealtad. La gente quiere estar involucrada, no solo comprar. Ambos inversores se miraron, y Javier, en ese instante, decidió dar un paso más allá. Les prometo que no solo buscaremos clientes, sino crearemos auténticos embajadores de la marca. Las historias que quieren compartir son la base de nuestro éxito. Imaginen la lealtad de un cliente que siente que su voz ha sido escuchada. El aire se tensionó, y Javier sintió que había abierto una puerta hacia lo desconocido. Era un territorio lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Por un momento se sintió vivo, consciente de que estaba haciendo algo más que perseguir una inversión. Estaba desafiando sus propios miedos. Sin embargo, mientras se sumía en su discurso, la inquietud lo invadió de nuevo. ¿Qué pasaría si su enfoque no resonaba? ¿Y si la idea de basar un negocio en emociones era demasiado arriesgada? La imagen de su abuelo lo guiaba, pero ahora también se sentía objeto de una nueva presión. ¿Estaba listo para mostrar su vulnerabilidad, para llevar el peso de su familia encima y responder a las altas expectativas que le habían sido impuestas? Mientras seguía hablando con ardor, un pensamiento oscuro lo atravesó. Tal vez revelar su verdadero yo implicaba más de lo que estaba dispuesto a permitir, pero arriesgarse a ser auténtico podría ser el botón inicial para catalizar cambios. Con el sudor en la frente y pues la mirada atenta de Hugo y Patricia, sintió que ya no podía dar marcha atrás. ¿Y si les dijera que tengo un documento olvidado de mi abuelo que podría transformar todo? Se atreve a insinuar, sin saber realmente qué lo había poseído para realizar aquella afirmación. La curiosidad de su interlocutor se iluminó instantáneamente. Era un riesgo, pero quizá era el camino para realmente conectar, para abrir un nuevo capítulo dentro de su historia personal. La trampa del miedo a la duda le recordaba que el viaje apenas comenzaba, así que Javier, temeroso y emocionado a la vez, se preparaba para un nuevo desvío hacia lo desconocido. Había llegado el momento de mostrarse verdaderamente vulnerable. ¿Sería este el acto que cambiaría su vida y su futuro para siempre? La atmósfera en la cafetería se volvió eléctrica. Javier notó cómo Hugo y Patricia intercambiaban miradas llenas de expectativa,
como si el aire que respiraban se hubiera vuelto más denso e intrincado. Había lanzado la idea de un documento olvidado, un hilo conductor que podía conectar su historia familiar con su ambición profesional. Pero ¿realmente estaría dispuesto a explorar lo que ese documento significaba para él? La vulnerabilidad era un terreno complicado. Mientras sus pensamientos se agolpaban, el pulso se le aceleró. Con cada segundo que pasaba, el eco de su propia voz resonaba en su mente, empujándolo hacia un abismo de certezas y dudas. ¿Qué tal si el contenido de ese documento revelaba secretos que no quería enfrentar? A medida que la presión aumentaba, Javier se dio cuenta de que su camino hacia la autenticidad podría ser más complejo de lo que había anticipado. «Un momento, Javier», interrumpió Patricia, su tono ahora más inquisitivo. «¿Te gustaría compartir más sobre esa pieza de historia familiar? Podría ser clave para entender lo que estás proponiendo». La mirada de Hugo se centró intensamente en él, como si fuera un cazador en busca de una presa valiosa. Javier sintió que la piel se le erizaba. ¿Se atrevería a abrir la puerta a esta parte de su historia que había mantenido cerrada durante tanto tiempo? Esa historia podía traer consigo un torrente de emociones, expectativas y quizá hasta desencadenar un cambio en su narrativa personal y profesional. Sin embargo, Javier sabía que mantener el silencio ya no era una opción. Había algo inevitablemente liberador en la idea de compartir su lucha interna y los aspectos más oscuros de su pasado. Decidió dar un paso al frente y articular sus pensamientos. El documento está relacionado con un legado que mi abuelo dejó. Pasamos por momentos difíciles y su historia está llena de sacrificios y decisiones que marcaron no solo su vida, sino también la mía. Muchas veces me he preguntado si esos sacrificios valieron la pena. La sinceridad en su voz resonó en el pequeño espacio, y los rostros de sus interlocutores mostraron una mezcla de empatía y curiosidad genuina. Esa conexión, continuó Javier, sintiendo que las palabras comenzaban a fluir, es lo que quiero que nuestro proyecto encarne. No es solo cuestión de números, se trata de la esencia, de lo que significa construir algo que perdure en el tiempo. Quiero que las personas sientan que están conectadas, no solo con el producto, sino con toda la historia que lo rodea. La tensión se disipó momentáneamente, dando paso a un silencio expectante. Patricia y Hugo lo miraban atentamente, como si en sus rostros se entreveían el peso de lo que Javier estaba dispuesto a revelar. Instintivamente, Javier supo que estaba en el umbral de una transformación, no solo profesional, sino también personal. «Estoy en medio de recopilar información sobre ese documento», dijo, casi como un susurro. «Me doy cuenta de que tengo miedo de lo que pueda descubrir, de cómo eso afecta mi relación con mi historia familiar. Pero también en este proceso siento que estoy construyendo mi identidad profesional, una que no se reduzca a los fríos números, sino que se base en un mosaico de experiencias humanas». Hugo asintió lentamente, transformando su postura más cerrada en una actitud receptiva. Javier comprendió que estaba dispuesto a escuchar, y tal vez el camino para hacer realidad su visión comenzaba a despejarse ante él. Pero antes de que pudiera conectarse completamente con sus interlocutores, un pensamiento repentino lo invadió. Realmente estaba preparado para enfrentar todo lo que ese documento podría destapar. La vulnerabilidad podía ser un arma de doble filo. Indudablemente, mostrar su historia interna traería consigo tanto la liberación como la posibilidad de enfrentar una verdad que había estado relegando. «¿Estás listo para dar ese paso, Javier?», preguntó Patricia, un destello de desafío en su mirada. La pregunta colgaba en el aire como una declaración que exigía respuesta. Javier sintió que el vértigo comenzaba a invadirle nuevamente, pero al mismo tiempo había una brisa fresca de claridad en su mente. Quizás, al enfrentarse a su historia, realmente podría empezar a crear su futuro. Consciente de que su viaje apenas empezaba, Javier se preparaba para aceptar no solo su historia, sino también el destino que lo esperaba al otro lado de esa puerta abierta. En ese breve instante,
Supo que la revelación no solo era sobre el documento, sino sobre él mismo. Sería capaz de confrontar lo que ello significaba. Estaba listo para dar un paso hacia lo desconocido y descubrir qué realmente lo motivaba. La respuesta estaba a un susurro de distancia, y el futuro dependía de su valentía para actuar. Javier se encontraba sentado en la mesa del café, las manos temblorosas, y su mente navegando entre pensamientos ruidosos y el eco del latido de su corazón. Había decidido que era momento de enfrentar su historia. Con un profundo suspiro, se volvió a mirar a Hugo y Patricia, y con voz clara y firme se atrevió a decir: he encontrado un documento que puede cambiar radicalmente mi perspectiva y ayudarme a entender el legado de mi abuelo. Los ojos de Hugo brillaron con curiosidad, mientras que Patricia mostraba una expresión más comprensiva. La impaciencia también estaba presente. Sus rostros le murmuraban que quería escuchar más. Mi abuelo fue un hombre admirable, que enfrentó adversidades y creó un imperio con su esfuerzo. Pero también dejó atrás una herencia de fracaso y división. Ese documento contiene su historia y la realidad de los sacrificios que hizo. Es la piedra angular de mi sueño de revivir su legado. A medida que Javier hablaba, la atmósfera en el café se transformó. La sinceridad de su voz llenaba el espacio de un peso palpable. La verdad seguía en su interior, esperando a ser compartida y llevada a la luz. Al mencionar los sacrificios de su abuelo, sintió que las palabras resonaban profundamente en él, trazando un vínculo entre el pasado y su propósito presente. No solo busco repotenciar un negocio, busco crear un espacio donde la historia de mi abuelo inspire a otros, continuó. Un lugar donde cada persona sienta que su historia también es importante. En ese documento hay lecciones y valores que quiero transmitir. Hugo, ahora completamente atento, hizo una pausa. La idea de entrelazar la historia con el negocio es fascinante. Pero ¿cómo piensas hacerlo? ¿Cómo convertirás eso en algo económicamente viable? Javier se irguió. Sabía que no solo necesitaba apelar al corazón, sino también a la razón. Estoy desarrollando un modelo de negocio que fije precios justos, respete la comunidad y fomente la fidelidad del cliente a través de experiencias compartidas. Creamos valor emocional, pero también valor real. Eso es lo que quiero mostrarles. Un legado que paga por sí mismo, un diálogo entre el pasado y el presente. No solo venderemos productos, sino historias de vida. Patricia sonrió. Me gusta lo que dices, pero jamás olvides que el dinero también importa. La vulnerabilidad que muestras es admirable, pero no debes dejar que eso te ciegue a los números. Necesitas un plan claro. Por supuesto, acotó Javier, sintiéndose más seguro de sí mismo. Sé que la viabilidad financiera es fundamental, y por eso quiero respaldar cada idea con datos y un enfoque claro. Lo que deseo hacer es más que simplemente revivir un negocio, es regenerar un vínculo con la comunidad y llevar el legado de mi abuelo hacia el futuro de manera sostenible. Aquella parecía ser la clave. Sus palabras empezaron a resonar con sus interlocutores, quienes comenzaron a compartir sus propias experiencias y perspectivas. Lo que antes parecía una simple presentación se había transformado en una discusión apasionante sobre la conexión entre el legado, la comunidad y el negocio en sí. Con cada segundo que pasaba, Javier sentía que su historia personal, su lucha y su ambición se entrelazaban con las visiones de otros, creando un tejido fértil de ideas. Las sombras de su pasado empezaban a desvanecerse y la aceptación de su historia se convertía en el cimiento de su futuro. El café se llenaba de sonidos de entusiasmo y colaboración. Javier notaba cómo comenzaba a visualizar su sueño tomando forma. En ese instante decisivo, preguntó: ¿me acompañarían en este viaje de transformación, no solo en el ámbito financiero, sino también construyendo una comunidad a través de nuestro producto? Hugo y Patricia se miraron, intercambiando sonrisas cómplices y asintiendo a su vez. Una chispa de confianza llenó el aire, y en aquel momento Javier supo que había cruzado una frontera, había confirmado su identidad. Unas semanas después de múltiples reuniones y seguimiento constante, Javier se encontraba en la línea de meta. Había trabajado incansablemente para elaborar su plan de negocios, estructurado no solo en proyecciones financieras, sino también en la narrativa emocional que había inspirado su visión. Todo culminaba en el día definitivo,
La presentación final ante un grupo de inversores selectos, lo que le abriría la puerta hacia la realización de su sueño. Mientras se preparaba, miró por la ventana y recordó cómo se había sentido aquel primer día en la casa heredada de su abuela, enfrentando el miedo y la disyuntiva de si seguir adelante o permanecer anclado al pasado. Ahora, la misma habitación era un símbolo de su transformación. Dejó que todos sus recuerdos y aprendizajes florecieran en su corazón, y con cada latido crecía su determinación. Estaba listo, no solo para presentar un proyecto, sino para compartir su esencia. «Este es el legado de mi abuelo», comenzó Javier, posando la mirada sobre su audiencia. Su voz resonó con confianza. «No se trata únicamente de un negocio, es la historia de un hombre que luchó con pasión e integridad. Mi intención es construir un espacio donde esta herencia pueda vivirse, celebrarse y, sobre todo, conectarse con la gente». Al finalmente compartir no solo su visión, sino la historia que había sido la raíz de su pasión, Javier sintió una conexión palpable con el público. Cada palabra, cada gesto era auténtico. Estaba allí, no solo para abrir un negocio, sino para revivir el legado familiar que finalmente lo había encontrado. Con el cierre de su exposición, Javier ofreció su documentación y las respuestas a las preguntas, y sintió cómo comenzaron a abrir puertas. Su vulnerabilidad se tradujo en fuerza, y los inversores comenzaron a ver la relevancia de su idea. Finalmente, el dulce sabor del éxito y la realización personal llenaron su espíritu. Al salir del edificio, Javier miraba al cielo, sintiendo finalmente el peso liberarse de sus hombros. Había conquistado desafíos, enfrentado miedos y en última instancia había logrado afirmar su identidad. Con una sonrisa en el rostro, supo que ahora estaba listo para vivir completamente su legado, transformándolo en una nueva y vibrante inauguración que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. «Gracias, abuelo», se dijo a sí mismo. Con el corazón lleno de esperanza, Javier se embarcaba en el verdadero viaje de su vida, y su historia apenas comenzaba. Ahora más que nunca es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces importan. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. El futuro de estas historias está en sus manos.